Bueno, bienvenidos de nuevo, ¿no?, al 21º ciclo de conferencias. Estamos ya en la penúltima conferencia del ciclo y esta vez, Alejandro. Sí, me voy a poner aquí. Ah, ¿te vas a poner ahí? Por aquí, por aquí. Vale, entonces, porque nos va a enfocar ahora, luego ya nos No, va a enfocar, no te preocupes. Yo os estoy enfocando todo el rato, pero no parece moveros. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la conferencia. En este caso ahora tenemos a alguien que también lo conocéis muy bien, que es Alejandro Criado, que es bueno, pues graduado y doctor en química por la USC. Sí. Se doctoró en el 2013 y luego entre el 2013 y el 2020 pues también estuvo por ahí. Como casi todos los investigadores, nunca se quedan quietos. Hizo un postdoc en Italia, en la Universidad de Trieste, y luego ya se fue a trabajar también al País Vasco, en el centro de investigación CIC Bioma Gune. Sí. Lo he dicho bien. Si Bien, queréis vale. saber qué significa, Gune es en vasco sitio y bioma no vienen a ser nada más que biomateriales. Entonces es el sitio de los biomateriales. Pues mira, hemos aprendido Sí. algo. Pues ella trabajaba, por supuesto, con nanomateriales. Digamos que su especialidad es intentar hacer modificaciones de determinados materiales para cambiar sus propiedades y también para adaptarlos a determinadas posibilidades, a determinadas aplicaciones, sobre todo enfocada más bien en la biomedicina. Sí, detención especial. Especialmente. De hecho, en el 2021 pues inicia ya su carrera investigadora independiente como investigador distinguido y está trabajando en el CICA, coordinando, ¿no?, un grupo de dirigiendo incluso el grupo de investigación NanoSelf, que es el grupo de nanoquímica y autoensamblaje para las ciencias biológicas. Eso es, Vale, con Jesús Mosquera, que está aquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues actualmente es profesor Jesús no lo ayudante en enfoco, Ramón y Cajal, ¿verdad?, del Departamento de Química de la Universidad de Coruña, y como os decía, pues eso, la investigación se centra en el desarrollo de nuevos métodos de modificación de nanomateriales para que tengan nuevas propiedades y adaptarlos a posibilidades a otras aplicaciones. Por ejemplo, sensores basados en el grafeno. Eso es, creo que es Un ejemplo, pues es capaz de combinar grafeno y proteínas, ¿verdad? Sí, entre otras, sí. Para que podrían utilizarse, pues, que sea en el área de medicina, pero por ejemplo en implantes nerviosos, Eso o veremos incluso también. en implantes musculares. Pero es mejor que nos lo cuente. Eso. ¿Vale? Cuando tú Bueno, quieras. gracias. Gracias por la presentación y gracias por esta oportunidad. Sí, tener la oportunidad de poder enseñaros un poquito más en detalle lo que hacemos. No solo os voy a hablar de mi trabajo, también voy a intentar daros ejemplos de la vanguardia de este campo. Lo que sigue un poquito para ver cuánto en detalle tengo que entrar en algunos conceptos, sí me gustaría saber qué estudiantes tenemos por aquí. Veo que hay de nanociencia, química, ¿hay algún otro? Sí, hay incluso biólogos. ¿Hay biólogos? Bueno, vale, biólogos. Vale. ¿Cómo que no? Bueno, Hasta que me muera. La charla voy a empezar, de hecho voy a gastar bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? 45 minutos. Bueno, más o menos. estoy entre los 45 y 50. Vale, Vale, creo que vale. sí. Voy a gastar bastante tiempo definiendo conceptos. Lo voy a intentar hacer de una forma amena, pero bueno, yo creo que son conceptos que viene bien que aprendáis y que aparte os van a servir para poder entender el resto de la charla. La charla la he titulado de esta forma, es la era, a ver si esto me funciona, espérate, si esto no soy nada. Ahí va. La era de la nanotecnología, materiales 2D, materiales bidimensionales para biosensores ultrasensibles e implantables. Los conceptos que quiero definir son estos tres que os marco aquí. Lo que es nanotecnología, que probablemente muchos de vosotros sabréis, lo que es un material 2D y luego que es un biosensor, porque tanto mencionarlo, pero habrá que saber un poquito qué es, ¿no? Vamos a empezar por nanotecnología. ¿Qué creéis que es? Yo os voy a hacer varias preguntas, me gustaría que participaseis en la conferencia, por favor. ¿Alguien se atreve a definirme nanotecnología? Si no, bueno, vosotros deberíais, pero bueno, os voy a dar esta definición, ¿no? Vamos a decir que es como una disciplina, ¿no?, que se encarga del estudio y desarrollo de materiales a una escala nanométrica. Y cuando hablamos de una escala nanométrica nos referimos a un rango de entre 1 y 100 nanómetros. Vale, con esta definición, aquí veis que empiezo a hablar de materiales, ¿no? Materiales, escala nanométrica. Yo creo que es bastante fácil definir que con lo que vamos a trabajar es con nanomateriales, ¿vale? Y a través de esta definición, ¿seríais capaces de definirme nanomateriales? Es bastante fácil. ¿Hay alguna puntualización que quiero hacer? Venga, alguien que se atreva. Puede ser, Víctor, que me estás mirando y con ganas, ¿no? Víctor, venga, anímate. ¿Alguien? ¿No? Tímidos, entonces, sois un poquito tímidos. Bueno, a ver si os gusta esto. Vamos a definir nanomaterial como un material donde al menos una de sus tres dimensiones, al menos una,
está en la nanoscala, en esa escala que os mencionaba, de 1 a 100 nanómetros. Hago esta puntualización de al menos, porque nos va a servir luego para entender que es un material bidimensional. Vale, lo primero que quiero hacer es situaros en lo que es esto, la nanoscala. Aquí hago un inciso, vais a ver algunas transparencias que están en inglés, ¿vale? Eso lo siento, no he tenido tiempo de traducirlas y en este caso es una transparencia, es una Tan imagen. bonita. Sí, muy bonita, pero bueno, es sacada de internet y bueno, está en inglés. Aquí sí que me va a poner tiempo traduciendo. Pero bueno, lo cogéis bastante fácil. Lo dicho, vamos a situarnos en la nanoscala y voy a utilizar esta escala con elementos, con objetos bastante comunes para vosotros, ¿no? Vemos que en esta escala tenemos aquí un pelo humano. El diámetro de un pelo humano es 0,1 milímetros, ¿vale? 10 veces menos a 1 milímetro. Este es el elemento más grande que vamos a utilizar en esta escala. Nosotros estamos en la nanoscala, en nanómetros. Tenemos que ir mucho más abajo. Tenemos que ir más abajo de un grano de arena, tenemos que ir más abajo de un grano de sal, más abajo de una célula de sangre. Tenemos que llegar aquí, a esta zona, donde ya estábamos hablando de 0,5, 0,1 micras. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, virus que conocéis, el virus del Zika, el coronavirus, que miden en torno a 0,1, bueno, en el caso del coronavirus entre 100 y 500 nanómetros, pero tenemos el virus del Zika que son 450 nanómetros. Y es ahí, en esa escala, donde nosotros vamos a trabajar con esos materiales. Estamos hablando de 1000 veces menos, una milésima parte o 10 milésima parte también, de 100 o 10 nanómetros, del diámetro de un pelo humano. ¿Vale? Un poquito para situaros en el mundo en el que vamos a trabajar. Ninguna duda sobre esto, ¿no? Vale, y ahora, a ver, nanomateriales, ya sabéis lo que hay, vamos a estar en esta nanoscala, pero ¿por qué son importantes los nanomateriales? ¿Por qué nosotros queremos nanomateriales? Bueno, para ello voy a utilizar esta gráfica. Y lo primero que os quiero decir es que, bueno, esta gráfica donde estamos representando aquí, imaginaos, esto es un material, ¿vale? Un material que está compuesto por átomos. Podéis entender que tenemos átomos que están en la superficie y átomos que están en su interior. Las propiedades de los átomos que están en la superficie, que sepáis que son distintas a las propiedades de los átomos que están en el interior. La diferencia es que un átomo que está en el interior, todo su entorno, todo con lo que está en contacto son átomos semejantes, ¿verdad? En cambio, los átomos que tenemos en la superficie son átomos que están en contacto con los átomos del interior, pero a la vez con el exterior, como puede ser, por ejemplo, el aire, ¿no? Pues las propiedades de estos átomos son distintas. Vale, si yo tengo un material, para esto he traído la caja. Vale, si yo tengo un material, esto es un material, imaginaos que está macizo, y que está formado, en este caso, está formado por bolitas de poliestireno expandido, ¿verdad? ¿Sabéis las bolitas estas? Vale. ¿Qué hay más bolitas? Si esto es macizo, ¿eh? ¿Hay más bolitas en el interior o fuera? ¿Qué creéis? En el interior, es bastante obvio, ¿no? Vale. Si las propiedades de las bolitas del interior son distintas a las del exterior, ¿qué creéis que son las propiedades que van a predominar en el material? Serán las que son más, ¿no? Son las del interior, ¿verdad? Vale, ahora imaginaos que yo esto le arranco un cachito, le arranco un trocito, le arranco esto, pues no lo sé, esto de aquí, ¿vale? ¿Dónde hay más bolitas ahora? ¿Dentro o fuera? Si empezásemos a contar, probablemente ya tendríamos una proporción similar. A lo mejor aún sigue habiendo bastantes más en el interior, pero las del exterior ya empiezan a predominar, empiezan a tener importancia. Y si yo esto lo voy dividiendo más, si yo ahora arranco un trocito, así, va a llegar un punto que las del interior o no existan o sean escasas, vamos a decirlo así. Y es en este momento donde las propiedades de los átomos del exterior predominan frente a las del interior. Y es en este momento donde aparecen nuevas propiedades. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a trabajar con nanomateriales. Trabajamos en un mundo donde hay propiedades que no están en nuestra escala. Y las vamos a aprovechar para aplicaciones. Y eso es de lo que os voy a hablar. Vale, y para concretar en esto de los nanomateriales, especialmente en los materiales bidimensionales, voy a empezar con estos, un lápiz, ¿vale? Es común para vosotros, entiendo, ¿no? Un lápiz con el que, aunque lo utilizáis más tablets, pero con el que podéis dibujar, con el que podéis... Vuelve. Podéis diseñar, escribir, tomar apuntes, o al menos yo antes lo hacía,
tomar notas, es que ahora es todo electrónico. Antes. Entonces es normal. Pero vamos a poder hacer también nanotecnología con lo que hay dentro del lápiz, que es este mineral de aquí, el grafito. Esta es una historia que a lo mejor a algunos, especialmente los de nanotecnología, les suena. Pero bueno, voy a intentar contaros un poquito esta historia, os voy a intentar introduciros en la nanotecnología con el grafito, contándoos una historia, ¿vale? Y esta historia está relacionada con esto que veis aquí. Es el premio Nobel, que de hecho están entregándolos ahora mismo. A ver. No, eso es Olvídalo. ¿Qué es? ¿A qué puedo tocar? Empuja allí. ¿Aquí? Allí seguramente. Seguramente que está un poquito flojito. Ahí. A ver, bueno, el premio Nobel lo conocéis, pero este otro premio del que os voy a hablar, seguro que no. ¿Lo conocéis, el premio Ig Nobel? ¿Os suena a alguien? Para la gente que no lo conozca, es un premio que nació a mediados de los 90, a mediados de los 90, el 95 creo que fue, a partir de los premios Nobel, y lo que se premia aquí tiene un toque humorístico. Lo que se premia aquí son investigaciones que son serias, es decir, que están publicadas en revistas científicas, pero la relevancia, pues, entre comillas, ¿sabes?, suele tener un toque de humor. Para poneros un ejemplo, por ejemplo, en el 21, el Ig Nobel de Economía se lo llevó un estudio que relacionaba la obesidad de los políticos con el grado de corrupción del país en el que gobernaban. Para daros una idea, un poquito de esto. Vale, y el protagonista de esta historia es esta persona que veis aquí, es el profesor André Geim, actual catedrático en la Universidad de Manchester. Él siempre llevó a cabo investigaciones un poquito, vamos a decir, fuera de la norma, ¿no? Y en el 95 publicó este artículo científico que veis aquí, haciendo volar ranas sobre levitrones. Bueno, lo que hizo en este artículo científico fue hacer volar una rana sobre un campo magnético con superconductores. La relevancia científica de esto es bastante cuestionable. Es casi como un experimento de marrón en el hormiguero. ¿Vale? Es algo que es evidente que se puede hacer, pero que no hacía falta demostrarlo. De hecho, creo que hasta, no sé si a partir de este estudio se llegó a hacer incluso levitar a un luchador de sumo. Para daros una idea, es vistoso. La relevancia no. Y por ello recibió en el 97 el Ig Nobel de Física. Bueno, fue pues una mancha en su carrera, pero no digamos que para él fue una desmotivación. De hecho, es casi un ejemplo de superación esto, ¿no? Él siguió investigando, siempre un poquito desde la locura, ¿no? A principios de los 2000 fue cuando se trasladó a la Universidad de Manchester. Él era holandés, bueno, y consiguió una plaza en el departamento, creo que de física, en la Universidad de Manchester. Allí conoció a esta otra persona, ¿cómo se llama? Konstantin Novoselov, ¿vale? André Geim y Konstantin Novoselov. De hecho, crearon buena amistad. Y les gustaba colaborar, colaboran a día de hoy, colaboraban juntos. Y bueno, investigaban materiales, entre ellos materiales como el grafito. Vale, para entender un poquito más de esta historia, necesitamos recordar, para los que lo sepan, y si no, pues os lo explico yo, la estructura que tiene este mineral. Sepáis que es un mineral laminar, ¿vale? Está formado por muchas láminas. Cada una de estas láminas está formada por átomos de carbono que están unidos entre sí de una forma, pues digamos, muy estable. Para los químicos, enlaces covalentes, ¿vale? Y tienen aparte una configuración SP2 aromática que hace que esa lámina sea totalmente plana. Esto es lo que ocurre dentro de una de estas láminas. Debido a esta configuración, las láminas pueden interaccionar entre sí a través de un enlace ahora bastante más débil, ¿vale? Es un enlace pi, y de hecho se disponen con una estructura cristalina, de una forma ordenada. Os he dicho que es una interacción débil. De hecho, esa interacción débil es lo que nos permite escribir a día de hoy. Es decir, yo cojo un lápiz y escribo un folio, y lo que estoy haciendo es fragmentar esas láminas, las estoy rompiendo, por esa interacción débil que tienen, ¿no? Vale, bueno, pues alguien anterior a ellos teorizó que si llegásemos a aislar una única lámina de grafito, tendría unas propiedades increíbles, desde el punto de vista de la electrónica, desde el punto de vista de la mecánica. Esto es algo que ellos hablaban, ellos discutían, ¿no? Pero, viendo la bibliografía, había dos papers, dos trabajos que fueron publicados, ya veis, en el 23 y en el 37, muy antiguos, que teorizaban, porque son teorías a día de hoy pues, que están obsoletas, la verdad, que esto no se puede aislar, que es inestable, no es posible. Bueno, yo ahora os voy a poner aquí una conversación que veracidad histórica no tiene ninguna,
Yo es como creo que pasó y creo que no está muy lejos de la verdad, sinceramente. Yo creo que esta conversación entre ellos empezó así, donde Novoselov le decía a André que no se puede aislar el grafito. ¿Ves estos papers que están aquí? Es imposible. A lo que André, con esa locura que él tiene, probablemente dijo algo así como aguántame tu barco. A ver si puede ser esto verdad. Bueno, esto ahora que yo os voy a contar es cierto. Lo que tenían, digamos, una actividad que tenían ellos un poquito loca, era que todos los viernes por la tarde, tomando unas cervezas, hablaban de experimentos que podían ser, pues eso, que fuera de la norma, ¿no? Y incluso pensaban en hacerlo. Y hablaron del grafito, no en ese modo probablemente, pero yo creo que tuvo que ser algo subliminal, y lo que propusieron fue, vamos a coger grafito y vamos a intentar romperlo, vamos a esfoliarlo, vamos a romperlo todo lo que podamos. ¿Cómo? Con un poquito de cinta adhesiva, con celo. Y eso fue lo que hicieron. Cogieron ese trocito de grafito, empezaron a esfoliarlo, creo que unas 10, 15 veces, y después de esa esfoliación cogieron y estudiaron bajo el microscopio óptico lo que había ahí. Y el 10% del material que encontraron aquí era una única lámina de grafeno, esta de aquí que podéis ver. ¿Vale? Aquí no hay una escala, pero aquí estamos en torno a centímetros. ¿Vale? Aparte de poder aislarlo y demostrar que esto sí es estable, estudiaron sus propiedades, en particular las propiedades eléctricas, y vieron que era superior a lo que se había teorizado. Y esto fue en 2004, 6 años después, aquí los tenéis. Recibieron el premio Nobel en el 2010, el premio Nobel de Física por el descubrimiento y estudio de una lámina de grafito que se llama grafeno. Si os fijáis, la cara de André Geim, aquí sonriente, probablemente no sea la misma que cuando recibió el Ig Nobel. Vale, perfecto. Este resultado, que sepáis que tuvo un gran impacto. De hecho, es uno de los motivos por el cual estoy seguro que existe el grado de nanotecnología. En Europa se apostó muchísimo por ese material. De hecho, en 2013 se creó este megaproyecto que duró 10 años, donde se invirtieron hasta 100.000 millones de euros, solo para investigar las propiedades y las aplicaciones de este material, del grafeno. Muchos de los resultados, de hecho, que os enseñaré, están ligados directamente o indirectamente a este proyecto. Y veis que, bueno, aquí solo os enseño la gente con la que recibió dinero en realidad, pero la gente de Europa, pero también hay grupos asociados en Corea del Sur, como en Estados Unidos, que participaron en este proyecto. Un poquito para que entendáis la importancia de este material. Vale, sabemos entonces lo que es ahora el grafeno, es una única lámina de grafito. Vale, y yo ahora os pregunto, ¿creéis que es un nanomaterial? Recordad la definición. ¿Qué opináis? ¿Es un nanomaterial? Al menos una de sus dimensiones tiene que estar en la nanoscala. Si vemos la imagen óptica que yo os puse en el microscopio, podíais ver la lámina, era bastante transparente, pero se podía intuir la lámina en torno a centímetros. Podíais ver, digamos, el alto y el ancho. Pero os estáis olvidando de una cosa, que es el espesor. Según la definición que os he dado, el espesor de esto es el espesor de un átomo de carbono. Estamos en la escala de nanómetro. Es un nanomaterial, y de hecho se le llama material bidimensional porque ese espesor, al estar en la escala de nanómetros, es despreciable respecto a las otras dos dimensiones, que estamos en los centímetros, y de ahí que se considere solo 2 dimensiones. Vale, que sepáis que cuando hablo de materiales bidimensionales no solo existe el grafeno, existen muchos otros, y de hecho a partir del descubrimiento del grafeno hubo como una tendencia. Todo mineral que es laminar, pues vamos a esfoliarlo hasta obtener una única lámina, y se hizo con muchos otros. Aquí os pongo algunos ejemplos. El sulfuro de molibdeno, el óxido de manganeso, la vermiculita, y se dieron resultados muy interesantes. Apareció una nueva familia de nanomateriales, estos materiales bidimensionales, y de hecho tienen una particularidad, que dependiendo de su composición, pues las propiedades son distintas. Por ejemplo, podemos tener en el caso del boro nitride, del nitruro de boro, pues un aislante hasta llegar, por ejemplo, hasta superconductores en ciertas condiciones, pasando por semiconductores, semimetales, metales, y solo variando la composición. Aquí os hago un inciso, porque no quiero que os quede esto en mente, de que estos nanomateriales, estos materiales bidimensionales, solo se obtienen a través de exfoliación. Eso no es cierto. Hay muchos otros métodos. De hecho, el de exfoliación muchas veces no es el adecuado. Si entendéis que yo estoy rompiendo algo grande para obtener algo pequeño, cuando yo rompo esto no tengo un control exacto de cómo yo lo rompo y qué forma le doy, ¿no? Lo normal es que yo tenga algo heterogéneo, algo polidisperso. Y eso no está muy bien porque no nos permite controlar, afinar todas sus propiedades.
muchas de las propiedades eléctricas dependen de su estructura. Lo que se suele utilizar son otros métodos. Son métodos, pues en vez de partir de algo grande para obtener algo pequeño, partir de algo mucho más pequeño para obtener algo en la escala de nanómetros. Por ejemplo, podemos utilizar metano en ciertas condiciones. Lo que hago es que el metano reaccione con un metal y que crezca hasta obtener la lámina de carbono. O incluso moléculas químicas que se ensamblen en una dirección adecuada. Vale, que os quede esta idea, que hay varios métodos para obtener este tipo de nanomateriales, no solo la exfoliación. Vale, bueno, ¿y qué ocurre? Paso del grafito, voy al grafeno, aparece esa escala nanométrica y aparece la magia. Vale, y esa magia se traduce en un set de propiedades que es único, en el caso del grafeno. Os hablo de movilidad electrónica, conductividad térmica, resistividad eléctrica, en este caso muy baja, la conductividad térmica y electrónica muy elevada, con un conjunto de propiedades mecánicas increíbles para un material bidimensional. Hablamos de una elevada resistencia, dureza, cuando a la vez es algo elástico y también tiene capacidad de estiramiento. Podéis entender que teniendo todas estas propiedades yo tengo aplicaciones en muchísimas áreas. Y os hablo ya de aplicaciones muy cerca a la realidad. En el caso de las baterías es probable que ya alguno de vosotros haya tenido alguna batería con grafeno. Hablo baterías, células solares, cintas electrónicas, electrónica flexible como la que podéis tener en los móviles, componentes para aeronáutica. Imaginaos con esas propiedades mecánicas, pues este material es ideal. De lo que yo os vengo a hablar es de uno de estos campos, que es los sensores químicos y biosensores. Vale, muy bien, creo que muy bien. Vale, pero ¿qué es un sensor? Aquí voy a hacer un poco una reflexión algo filosófica, ¿vale? Pero bueno, yo creo que os puede gustar. Y para ello voy a pensar en vosotros. Sois estudiantes. ¿Cómo estudiáis? Vosotros lo que hacéis en la carrera es adquirir conocimiento. Pero ¿cómo lo hacéis? Lo que hacéis es interaccionar con el entorno, ¿verdad? Vosotros necesitáis conocer información de lo que tenéis y procesarlo en vuestra cabeza. ¿Y cómo lo hacéis? Lo hacéis a través de vuestros sentidos. Es lo que os une a vuestro entorno, ¿no? Vale, podéis entender que esta reflexión entre conocimiento, entorno, realidad es algo que el ser humano se viene preguntando ya desde hace bastante tiempo. Aquí voy a mencionar a Platón, ya podemos ir incluso a la antigua Grecia, donde él hablaba de esta relación del ser humano con el entorno, con la realidad. Y de hecho en esta obra, El Fedón o del alma, nos decía lo siguiente. Él ya diferenciaba entre un conocimiento verdadero, la verdad, y un conocimiento sensible, que es el conocimiento que nosotros tenemos a través de nuestros sentidos. Y decía que el conocimiento verdadero no se puede obtener a través de los sentidos. Nos habla de que tenemos unas limitaciones con nuestros sentidos, con nuestros 5 sentidos, que no nos permiten conocer la verdadera realidad que nos rodea. Vale. Si yo os hago una comparación entre vuestros sentidos y sensores, que todos nosotros tenemos en casa, bueno, que tenemos en nuestra sociedad, hablo de, por ejemplo, sensores térmicos, sensores de presión, sensores de sonido, que vienen a ser lo mismo, algunos detectores de algunos compuestos químicos. Yo puedo dar prácticamente la misma definición para sentido que para sensor. Un sistema, en un caso biológico, en otro artificial, que lo que hace es que capta estímulos, capta información del entorno y las convierte en unas señales que yo puedo procesar. Son exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que os puedo decir de un sensor es que prácticamente es una evolución del ser humano, en este caso artificial, y en este caso utilizando tecnología, para poder conocer mejor lo que a nosotros nos rodea, para poder llegar incluso a esa verdad de la que Platón habla. Vale, os hablo de sensores, pero yo en el título os he hablado de biosensores. Ahí hay un prefijo, es bastante fácil de adivinar. Bio, va a haber algo biológico. Vale, pues biosensor no es más que un sensor con una parte biológica. Pero para ello os voy a definir un poquito más lo que es un biosensor, porque os va a venir fenomenal para lo siguiente que os voy a mostrar. Para un biosensor, pues eso, lo definimos como un objeto artificial, un dispositivo, que va a estar formado por 2 componentes, ¿vale? Con el biosensor vamos a reconocer específicamente un analito, que puede ir desde átomos hasta células. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de ese primer componente que os quiero hablar, que es el receptor. Y es aquí donde está el origen biológico. Un receptor que va a ser una biomolécula o un compuesto químico. Hablamos de, pues ya veis, estos ciclos, hablamos de proteínas como enzimas, ácidos nucleicos, anticuerpos. Esto es lo que nos va a dar especificidad, lo que nos va a permitir pues reconocer algo de forma específica.
este primer componente se va a unir a una segunda componente del biosensor que ya vamos a llamar transductor. Y este componente es muy importante porque es el encargado de transformar este evento químico, no es más que un evento químico, en una señal que yo pueda medir y si puede ser cuantificar cualquier tipo de señal, ¿vale? Y es aquí en el transductor donde los materiales bidimensionales u otros nanomateriales están teniendo una relevancia muy importante. De hecho, están cambiando prácticamente, este campo, ¿no? Y os voy a enseñar por qué, ¿vale? En los próximos ejemplos. Pero antes os quiero explicar por qué la importancia de estos biosensores, más allá de, oye, conocer la realidad, ¿no? que es un poquito una idea filosófica que os da. Pero vamos a hablar de algo más práctico. Y para ello voy a utilizar este libro de aquí. Sigo tirando un poquito de literatura. En este caso es un poquito más moderno. Este es el libro de un escritor italiano, Machiavelli, que puede que os suene el apellido, un poquito del adjetivo maquiavélico, ¿no? Que tenemos en el español. Ya os puede dar un poquito la idea de lo duro que es este libro. Digamos, es casi un tutorial para políticos, tanto antiguos como algunos modernos, ¿no? Bueno, se titula El Príncipe del siglo XIV y, bueno, más allá de la relevancia política histórica que pueda tener, quiero destacar este párrafo que menciona aquí. ¿Qué dice, no? Esto es lo que dicen los médicos sobre la tuberculosis. Al principio la enfermedad es fácil de tratar y difícil de diagnosticar. Pero con el paso del tiempo, al no haberla diagnosticado ni tratado desde el principio, se vuelve fácil de diagnosticar y difícil de curar. Ya entonces, en este siglo, ya los médicos se habían dado cuenta de la importancia de un diagnóstico temprano. Ya en este siglo era evidente. Y claro, os puedo hablar del cáncer. Estos son datos para 8 tipos de cáncer distintos, sí, es de 2018. Si nosotros llegamos a diagnosticar el cáncer en estados tempranos, vamos a poder aumentar la supervivencia del paciente, pasar de un 27 a un 73%. Imaginaos la importancia de este diagnóstico. Otro caso que os toca de cerca y que voy a hablar hoy un poquito más, es este que vivimos hace unos añitos, la pandemia con este virus, el SARS-CoV-2. Si recordáis, era muy importante detectar la infección antes de mostrar síntomas, porque era cuando nosotros éramos más contagiosos. Para ello tiramos de varios métodos que mencionaremos ahora. Bueno, pero que sepáis que no solo esto se aplica a biomedicina. Si al final yo estoy detectando átomos, moléculas, células, esto se va a poder aplicar no solo a medicina, sino a muchos otros campos, industria alimentaria, enfermería, etc. Aunque hoy me centraré mucho más en la biología. Vale, bueno, pues os voy a poner un poquito, algunos ejemplos sobre la detección, especialmente la ultrasensible, para este virus de aquí, que os acabo de hablar, que reconocéis todos. Es el SARS-CoV-2, tiene esta forma esférica, tiene sus proteínas en la superficie, estas proteínas aquí en rojo, estas proteínas espiga, que van a ser importantes, por favor recordarlas. ¿Vale? De hecho, esto es lo que le da el nombre de corona, ¿no? Porque esto, si lo veis a un microscopio, pues parece casi la forma de una corona, ¿no? Digamos, las puntas de una corona. ¿Y por qué la detección de virus? Bueno, hemos vivido una pandemia, pero es que si echamos la vista atrás, si tiramos de historia, seguimos la historia de distintas culturas, las pandemias siempre estuvieron presentes y fueron muy mortales. Y si estudiamos sus causas, las que causaron el mayor número de muertes han sido las que fueron causadas por virus. Carlos, una pregunta que tú me hiciste una vez que enseñé este gráfico, y esto también para aclarar, aquí no estamos representando ningún tipo de virus, ¿vale? Aunque sea algo esférico y eso. Aquí lo que se está representando es el número de muertes, de una forma tridimensional. Si os fijáis, pues, Spanish flu, Russian flu, tenemos por ahí también la polio, creo que andaba por ahí, el VIH. Bueno, los virus han hecho estragos, vamos a ver. Entonces es bastante obvio que necesitamos métodos de elevada sensibilidad para detectar virus, puede ser incluso virus emergentes. Bueno, ahora os presento esta tabla que probablemente todos conozcáis y todos hemos pasado por estos métodos, ¿no? Cuando nosotros tuvimos pues cuando uno estaba enfermo de COVID, bueno, o no, para saber si estabas infectado, pues tenías que tirar mayormente de la PCR, sobre todo si querías algo preciso. ¿Y por qué? Porque era muy sensible, pero a la vez tenía mucho tiempo, lleva mucho tiempo hacer uno de estos análisis, era una cuestión de horas,
Recordáis que necesitabais a alguien experto para que lo pudiese hacer, de hecho teníais que ir al hospital para ello, para que pudiesen analizar esto, y a la vez, si alguna vez os tocó pagar alguna de ellas, probablemente vais a tener que pagar. Yo recuerdo pagar alguna de 100 euros, 120 euros cuando necesitaba un certificado, ¿no? Teníamos la versión contraria, que eran estos test que tenemos en la farmacia. Ponemos la salivita y tenemos un resultado rápido. Fiables, muy poco, creo yo. No nos cuantifican nuestro resultado. Tiene la ventaja, eso sí, de que lo podemos hacer nosotros. Y también son baratos, eso es cierto. Son entre 5 y 10 euros. Pero su fiabilidad y su sensibilidad es muy baja. Aquí tenemos ensayos ELISA, es una situación un poco intermedia, pero comparten desventajas entre ellos. Vale, pues en 2020, utilizando estos nanomateriales, apareció este trabajo de aquí que os menciono. De hecho, apareció en abril, cuando nosotros nos tuvimos que encerrar en casa. Y esto no es más que un biosensor de grafeno. Es un biosensor donde el transductor, en este caso es un transistor, que el grafeno es el componente principal. Es un dispositivo electrónico que da una señal eléctrica. Luego os explicaré bien cómo funciona esto. Pero utilizando la elevada sensibilidad del grafeno y su conductividad junto a la especificidad que aporta un anticuerpo, fueron capaces de detectar en cuestión de minutos, sin nadie experto, el virus directamente de una muestra real. Y comparándolo con la PCR podéis ver las ventajas. Una mayor sensibilidad en cuestión de un poco más de un minuto y sin necesidad de una preparación previa de la muestra. Entendéis que entonces, oye, el grafeno sirve, estos nanomateriales sirven y ganan a los métodos actuales. Vale, esto es una investigación que nosotros, en la que nosotros estamos bastante centrados, y de hecho este trabajo para nosotros fue referencia, y os voy a explicar un poquito cómo intentamos mejorar esto. Pero antes voy a intentar explicaros qué es, quiero que aprendáis, y, bueno, porque forma parte de los resultados siguientes que os voy a enseñar, qué es esto de un transistor de grafeno, qué es esto de un dispositivo electrónico de grafeno, que es el transductor, ¿no? Vale, bueno, pues un transistor no es más que un dispositivo electrónico que está formado por 3 electrodos, van a ser estos 3, este y este, que como podéis ver, 2 de ellos están en contacto con el grafeno, ¿vale? Están directamente en contacto con el grafeno, y este tercero, aunque aquí no se aprecia muy bien, pero está separado del grafeno, ¿vale? Recordáis que os he dicho que el grafeno es conductor, ¿verdad? Bueno, pero yo esa conductividad la puedo modular. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues aplicando diferencias de potenciales en este electrodo de aquí. Si esto es demasiado específico, podéis levantar la mano y preguntar, si queréis preguntar alguna cosilla así un poco más básica. Bueno, la conductividad entonces que yo puedo modular la puedo definir con esta curva. Dependiendo del potencial lo puedo volver a más o menos conductor. Y esta, de hecho, se llama curva de transferencia. Nos define la función de este dispositivo. Vale, pero la conductividad del grafeno en estos dispositivos no es solo sensible a este potencial que yo aplico, también va a ser sensible a parámetros externos, como por ejemplo un campo eléctrico externo. Si yo tengo un campo eléctrico externo, voy a poder cambiar también esta conductividad. Y aquí entonces ahora vamos a situarnos en un biosensor. Voy a tener este transistor y encima del grafeno voy a poner, por ejemplo, el anticuerpo del que os hablaba antes, ¿no? ¿Qué puede hacer este anticuerpo? Pues este anticuerpo lo que hace es reconocer, por ejemplo, bueno, una proteína, vamos a ponerse en el caso de una proteína, y la va a reconocer de forma específica. Una proteína tiene cargas, ¿no? Una proteína, al tener cargas y al estar lo suficientemente cerca del grafeno, va a poder generar un campo eléctrico externo y va a poder cambiar esa conductividad del grafeno. En realidad lo que hace es mover esta curva de transferencia dependiendo del potencial. Si imaginas que tenemos una proteína con una carga positiva, pues el movimiento de esta curva lo hace hacia aquí, si es negativa, pues lo hace hacia este lado. Yo tengo una señal ahora eléctrica que puedo interpretar, ya tengo un mecanismo de detección. Puedo relacionar un parámetro eléctrico con la concentración de proteína. Y esto es así como funciona un transistor de grafeno como biosensor. Vale. Y ahora me preguntaréis, ¿y por qué grafeno? Semiconductores o conductores hay muchos. ¿Por qué el grafeno? Bueno, el grafeno pues se utiliza porque tiene una elevada sensibilidad a estos cambios.
a esta interacción con el campo eléctrico externo. Para explicaros el porqué, aquí sí que os pido que imaginéis, que me echéis una mano, ahora no tengo la transparencia para hacerlo, pero quiero que imaginéis el mismo sistema con anticuerpo, pero en lugar de grafeno me vais a imaginar un material tridimensional. Pues no sé, un semiconductor de silicio. ¿Qué ocurre si es tridimensional? Vale, vamos a ponerle un anticuerpo que va a reconocer la proteína y que va a dar lugar a un campo eléctrico externo. Ese campo eléctrico externo, al estar sobre un material tridimensional, pues va a afectar a los electrones que están fluyendo en ese material, ¿no? En ese semiconductor. Se hablaba de silicio, por ejemplo. Vale. Pero, ¿quiénes creéis que van a afectarse o a ser más afectados por el campo eléctrico externo? ¿Los electrones que están en la superficie o los electrones que están en el interior? ¿Cuál creéis que se va a ver más afectado por el campo eléctrico externo? La superficie, ¿no? Están más cerca. Ahora vamos a recordar un poquito lo que os decía de las propiedades de átomos de superficie y átomos internos. En este caso, al ser un material tridimensional, tengo más electrones en el interior que los que tengo en la superficie, por lo que van a estar más lejos de ese campo externo. Entonces la señal pues va a ser más débil, porque van a predominar los electrones que hay dentro, los que están más alejados, que son más. Vamos ahora a sustituir eso por un material bidimensional, un grafeno. ¿Qué ocurría con el grafeno? Tiene un espesor de un átomo. Todos los electrones son de superficie prácticamente. Entonces todos los electrones van a estar expuestos, van a sentir muy bien ese campo eléctrico externo. Y es por eso por lo que se suelen utilizar este tipo de biosensores, porque son muy sensibles, pueden sentir muy bien esos parámetros externos, esa carga externa que nosotros tenemos. De hecho nos da una sensibilidad muy alta, como la que os acabo de mostrar en este ejemplo. Vale, os comentaba que nosotros trabajamos en este campo y de hecho a nosotros este resultado nos parece magnífico, pero le vemos algunos problemillas que de hecho vemos también en los test que nosotros utilizamos en la farmacia. Yo no sé si os ha pasado, pero bueno, este verano ha habido algún pico de COVID, yo de hecho lo he tenido, me he hecho un test, no me ha dado positivo, sabía que tenía COVID, he ido a comprar un test, un modelo más moderno y este sí me da positivo. Estos test se basan en anticuerpos y la diferencia de que por qué uno me daba y otro no, ese falso negativo, es porque probablemente el viejo sean anticuerpos que se sintetizaron para un tipo de mutante del virus. El SARS-CoV-2 muta muy rápido y muchas veces, de hecho, cuando ya tienes los anticuerpos listos para ese virus mutado, que requiere su tiempo, cuando tú lo pones en el mercado, el virus para el que el anticuerpo para el que yo quería detectar ya no es el anticuerpo que detecta el virus el cual yo he preparado, ya no es el virus que yo tengo, es otro. Es otro mutante, ¿no? Vale, pues esta es la particularidad o la desventaja que se ve en este sensor. El receptor que nosotros estamos utilizando aquí es un anticuerpo, nos da una elevada especificidad, pero desgraciadamente no funciona bien con todas las mutaciones del virus. Cuando yo lo produzco, el mutante que yo tengo ya puede que normalmente no interacciona bien con este virus. Vale, pues nosotros decidimos encarar esa problemática y para ello lo que hicimos fue bioinspirarnos. Fuimos digamos, al origen de cómo el virus puede afectar a una célula humana. Cómo lo hace es como os estoy mostrando aquí. Esas proteínas espiga, que os hablaba antes, interaccionan de una forma específica con un receptor celular humano, un receptor que se encuentra en la membrana celular. Lo hace, tiene esta interacción, entonces el virus puede entrar en la célula e infectarla para poder reproducirse, para poder replicar el material genético. Y nosotros simplemente lo que decidimos fue coger ese receptor humano y ponerlo encima de un grafeno, de un transistor de grafeno, y así poder detectar el virus. Tenemos una señal que vamos a poder relacionar con la concentración del virus. Si queremos ser más específicos, lo que tenemos es ese movimiento de la curva de transferencia que se va a relacionar con la concentración de esta proteína. ¿Y por qué? Porque este camino de infección es común para todos los virus mutados del SARS-CoV-2. Vamos a poder detectar de forma amplia cualquiera de los mutantes de este virus. Bueno, y esto fue lo que hicimos. Un transistor de grafeno modificado con un receptor celular humano para detectar los virus. Lo hicimos
Pues como podéis ver aquí, una de las ventajas también de los nanomateriales es que tú puedes miniaturizar todo. Y lo hicimos con esta red de transistores de grafeno. No es un único transistor, esto ya veis que mide poquísimo, y en realidad los transistores están aquí. Y son esto que veis aquí, esto es un único transistor de unas cuantas micras. Aquí tengo el grafeno y aquí es donde nosotros hacemos todos estos procesos químicos y biológicos. De hecho he traído uno, o si lo queréis ir pasando y lo queréis ver. Es exactamente ese que tenéis ahí, os pido que no lo saquéis, en realidad está roto, podéis verlo, pero bueno, no, es mejor que no lo saquéis. Si lo ponéis un poquito a contraluz veréis como unos puntos negros y es ahí donde está el grafeno, lo podéis ir pasando. Sí, sí. Esto lo produce una empresa española que se llama Grafenea, aquí en el País Vasco. Bueno, y un poquito para daros la idea de dónde trabajamos, pues bueno, trabajamos aquí, es decir, aquí es donde nosotros metemos esa pieza que vais a ver ahora, y por este agujero es por donde metemos las muestras, es algo bastante simple. Lo que hicimos, aquí quiero daros a entender que, aunque os hable mucho de electrónica, aquí hay mucha química y mucha biología, y lo que hicimos fue esto. De hecho, esto es un proceso general para todos los biosensores. Primero, grafeno lo tengo que modificar químicamente, le voy a añadir un grupo químico funcional, a partir del cual yo luego pueda anclar de una forma específica mi proteína. He añadido, para los químicos que lo entiendan, pues esto es un éster activado, donde luego yo hago una anidación del receptor celular humano. Una vez hecho esto ya está preparado para medir, y lo que hicimos fue este transistor, pues someterlo a distintas concentraciones de la proteína del virus y pudimos obtener una respuesta lineal con una sensibilidad de 3 attomolar. Si no conocéis la unidad atto, es 10 a la menos 18 molar, es poquísimo. En este caso fue una detección en una matriz simple, pero también lo aplicamos a muestras pues, más cerca de la realidad, como es la saliva artificial. De nuevo tuvimos una respuesta en el rango de attomolar. Es cierto que un poquito menor, normal, hay interferencias, pero sigue respondiendo con esa sensibilidad. Vale, bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo ahora con esta tecnología? Bueno, pues estamos trabajando en un proyecto FLUFET que coordinamos desde aquí, desde A Coruña, y para explicaros lo que hacemos, os voy a poner un vídeo que aparte me costó mucho, tengo que empezar a utilizar. Así que, ¿dónde os lo subo? A ver si se ve. FLUFET, a new approach to viral pathogen monitoring with human infection capacity on animal farms. The COVID-19 pandemic showed the vulnerability of society to infectious diseases, in particular zoonotic diseases that are transmitted from animals to humans. In order to prevent future crises, the European Parliament has called for continuous monitoring of farm animals, but current methods are not adequate for constant surveillance, and today there are still diseases that cannot be detected. FLUFET is a pioneering project designed to develop the first automated detection device for continuous monitoring of a wide range of viral pathogens with human infection capacity on animal farms. This sensor will detect both known diseases and unknown viruses, providing alerts for potential risks of spread for effective monitoring. The sensor integrates human receptors into a graphene layer to detect changes in their electronic properties, which indicates the presence of viruses. When a receptor interacts with a specific virus, it alters the graphene's resistance, enabling the detection of both known and unknown viruses, allowing early identification before they spread. Although still in development, experiments have shown the sensor's extreme sensitivity, detecting SARS-CoV-2 proteins specifically. The graphene's versatility suggests it can be functionalized with various biomolecules, enabling the future detection of diverse viral pathogens and establishing its importance in infectious disease surveillance and diagnosis. This innovative technology could become essential in combating and prevent future pandemics, enhancing animal health on farms, and improving responses to unexpected outbreaks and global health emergencies. Básicamente, lo que estamos intentando hacer ahora dentro de un proyecto europeo llamado FLUFET, como acabáis de ver, es intentar monitorizar virus en granjas. Y el porqué, un poquito como os decía el vídeo, es porque las granjas no son más que espacios bastante reducidos, donde todos los animales están en contacto, y aparte genéticamente son todos muy parecidos. Una vez que se infecta uno, se infectan todos.
y estas zonas son perfectas para los virus poder evolucionar. Hay muchísimos casos en prensa, entre ellos la gripe aviar, con el SARS-CoV-2 tuvimos alguna granja de bisones en Zaragoza que luego hubo que sacrificar, ¿no? Si nosotros, teniendo nuestro sensor, que tenemos un receptor humano, en el momento de que hay un virus que evoluciona y tiene la capacidad de infectar humanos, nosotros al tener un receptor celular humano podemos saber si ese virus tiene esa capacidad, ¿no? Puede dar ese salto al humano. Tenemos como una alarma, ¿no? Debido a la presencia de este receptor celular humano. Es decir, el virus puede infectar a los animales, nos da igual, el problema es cuando nos puede infectar a nosotros. Y esto puede servir de alarma. Y esto es lo que hacemos en el proyecto FluFem. De hecho, es un proyecto que hemos empezado en marzo, ahora mismo estamos muy focalizados en detectar el SARS-CoV-2, tumalavirus, gripe A, también poliovirus. Es lo que vamos a trabajar en los próximos 3 años. Es un proyecto además, bastante internacional, tenemos 7 instituciones de cuatro países distintos, entre ellos incluido una empresa como Grafenea, también un centro de transferencia tecnológica finlandés como VTT. Os animo a que nos sigáis en redes, por favor, os dejo por aquí la página web, consultarla. Aquí vamos a empezar a poner nuestros avances en ello, tenemos también perfil en Twitter e incluso en LinkedIn. Os animo a ello. Necesitamos visitas, además, queremos darle visibilidad. Vale, bueno, sobre la parte de implantes. Sé que no tengo mucho tiempo, voy a intentar ser un poquito más rápido. Esto hasta ahora eran sensores de grafeno súper sensibles, ¿no? Pero ahora también quiero esa súper sensibilidad en algo que yo pueda implantar, ¿no? Vale, tenemos grafeno, implantes. Vamos a recordar las propiedades, es decir, sabéis ya que es ultrasensible, pero quiero recordaros ahora las propiedades mecánicas. Recordad que es súper resistente, tenaz y duro a la vez que es flexible y tiene capacidad de estiramiento. Si yo voy a poner un dispositivo electrónico sobre un tejido, necesito todo esto. Recordad que cuando yo me pongo algo sobre la piel, esto es una superficie totalmente irregular, va a estar sometida también a tensiones, va a estar sometida a presión. Necesito que sea estable. Y como veis, el grafeno es idóneo como componente para este tipo de implantes. Os voy a poner un ejemplo, un poco ya antiguo, de 2012, pero tuvo un gran impacto cuando se publicó. Este, de nuevo, es un transistor de grafeno, como receptor utilizan péptidos, pequeñas proteínas, para detectar bacterias hospitalarias, ¿no? Y lo que hicieron aquí, pues, bueno, fue un implante donde pusieron este circuitaje de grafeno, que era, sobre una superficie flexible. Lo tengo aquí, ¿no? Esta es la imagen real. De hecho, esto es una lámina de un derivado de seda. Y de hecho no necesita batería, le han puesto esta antena que tú, si lo irradias con microondas, es capaz de generar una corriente que pasa a través del grafeno y nos da señal, ¿no? Y esa señal cambia cuando yo tengo la bacteria presente. Podéis ver aquí, estos son simplemente unos resultados, un blanco donde no hay bacteria, y luego a distintas concentraciones veis que la señal va aumentando. Y lo hace a una concentración muy baja. Y de hecho es eso lo que decía, es flexible y resistente. Se ha podido implantar, en este caso son como pruebas de concepto, pero en una pieza dental de vaca, un tejido muscular, que esto no es más que un filete, es una pechuga de pollo, pero que le llaman tejido muscular, pero incluso también, como hablamos de ámbito hospitalario, en una bolsa de un gotero, y teniendo una respuesta estable y continua. Vale. Bueno, mencionabas cosas sobre tejido nervioso, y es sobre los implantes que os voy a mencionar ahora. Y hasta ahora os he hablado de detectar cosas grandes, os he hablado de detectar virus, proteínas de virus, os he hablado de bacterias. Me podéis preguntar, ¿pero yo puedo detectar algo más pequeño con esta tecnología? Y la verdad es que sí, voy a poder detectar moléculas discretas. Y os voy a poner ejemplos de, como molécula discreta, neurotransmisores. Creo que lo conocéis de sobra, de cuál es el papel de un neurotransmisor. Sabéis que son las moléculas encargadas de la conexión entre neuronas, ¿no? la comunicación neuronal. Sin embargo, en el campo del sensing, si yo puedo detectar variaciones de concentración de neurotransmisores de forma continua y lo hago in vivo, estos neurotransmisores se transforman rápidamente en biomarcadores, porque me van a dar información sobre la salud de ese tejido nervioso, pudiéndolo relacionar incluso con enfermedades neurodegenerativas. Hablamos de epilepsia, Alzheimer, Parkinson. Con estos implantes voy a poder hacer diagnósticos.
Vale, y aquí os voy a poner un ejemplo de algo ya que se ha hecho hace 2 años, se ha hecho in vivo, ¿vale? Es de nuevo un transistor de grafeno, utilizan en este caso como receptor pues un oligonucleótido, ¿vale? Un aptámero que tiene una estructura específica y es capaz de reconocer ese neurotransmisor. Y este es el implante, lo vamos a ver aquí, vamos a ir un poquito al detalle. Este es el implante, esta parte gorda en realidad no se implanta, esto simplemente es la parte de fuera para conectarlo al ordenador. A mí lo que me importa es esa puntita de ahí, y esa puntita de ahí es esto. Y aquí, donde tengo ahora mismo el ratón, aquí es donde está el grafeno. Y estamos hablando en orden de micras. Recordad, nanomateriales, me permite miniaturizar. Como ejemplo, para poneros de referencia, esto es la típica cánula que se suele utilizar en este tipo de operaciones, es decir, electrodos que sí se utilizan en implantes cerebrales y de tejido nervioso. Podéis aquí tenéis aquí una comparación para que comparéis la dimensión de este implante. De hecho es flexible, este trabajo no, pero hay uno de estos trabajos que te permite modular la flexibilidad, puede que esto sea flexible para que se pegue bien al cerebro, pero luego a través de un impulso nervioso puedes hacer que se vuelva duro para pinchar el cerebro y poder así estudiar la concentración de neurotransmisores pues en otra zona cerebral, te va a dar una información distinta. Vale, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues con un aptámero sobre el grafeno. Un aptámero, los químicos especialmente, pues biólogos lo sabréis, es una cadena de fosfatos, tiene cargas negativas. Cuando tiene una estructura X, cuando no hay neurotransmisor, bueno, pues va a tener una estructura la que sea. Cuando reconoce el neurotransmisor, la estructura cambia. Y estas cargas negativas ahora van a estar pues, a una distancia distinta del grafeno. Ese cambio hace que la densidad electrónica que hay sobre el grafeno cambie y que cambie entonces la conductividad. Y eso es una señal para ver cómo funciona este implante. Bueno, y ellos lo hicieron sobre este ratón, aquí lo veis. Tiene implantado este dispositivo, lo que se ve fuera de su cabeza es esto, y aquí, bueno, lo veis cómo se estudia ya unido directamente a la station donde se registran las señales. Aquí os enseño 2 gráficas. Lo que se hace es ver la señal de transistor y se induce la generación de dopamina de ese neurotransmisor. Las inducciones están marcadas en azul, es decir, ahí es cuando pues, el operador estimuló esa producción de neurotransmisor. Y ya veis que unos milisegundos después, unos milisegundos después, tenemos la señal de que la dopamina está presente. Bueno, este es un método de estimulación de dopamina en vivo y este es otro. Básicamente son señales idénticas. Bueno, también ahora vengo a hablar un poquito de lo nuestro, ¿por qué no? Pero podéis entender, y podéis haber visto en el ratón, que estos son implantes cerebrales. Implican una cirugía, implica que esto no es un dispositivo que yo puedo andar cambiando en cuestión de minutos. Necesito algo estable, es bastante difícil de implantar, hay que trepanar, bueno, hay que remover parte del cráneo, bueno, necesitas algo que dure tiempo ahí. La mayoría de todos los dispositivos que os enseñé, ¿recordáis aquellas reacciones química y bioconjugación? ¿Recordáis esos pasos que os puse antes? Que había que introducir un grupo funcional y luego meter la biomolécula. Bueno, la introducción de ese grupo funcional inicial, no os lo dije, pero básicamente se hace como si tuviera un trocito muy pequeño de grafeno, que es un compuesto aromático, que pueda interaccionar a través de una interacción no covalente. La misma interacción que tenían las láminas en el grafito. Recordad que es una interacción no muy fuerte. Entenderéis que ese tipo de interacciones no es ideal cuando yo quiero tener una estabilidad a largo plazo, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros decidimos encarar. Cambiar un poquito la construcción de estos biosensores para volverlos más estables y especialmente desde un punto de vista químico, evitando ese tipo de interacción. Bueno, y esto es lo que hicimos, diseñar exactamente los mismos transistores, pero con una modificación química bastante particular. Esto se hizo en el proyecto, de hecho, de Graphene Flashy, fue parte de la tesis de Chechi, de Cecilia, y es algo en lo que está trabajando a día de hoy Adrián. Hicimos esta modificación química, en este caso ya no es débil, sino que es una modificación química covalente que os mostraré ahora, para luego introducir el aptámero y por último para detectar la serotonina. Trabajamos con unos dispositivos similares a los que os acabo de enseñar, no son exactamente igual, la arquitectura es un poquito distinta, pero de nuevo son transistores muy pequeñitos con muchos microtransistores en su interior. Nos permiten obtener aparte entonces resultados de medias, con valor estadístico, ¿no? para minimizar errores.
¿Y cómo hicimos esa modificación química de la que os hablo, ¿no? Para evitar esa interacción débil? Bueno, pues nos fuimos a una reacción covalente y utilizamos esta especie de aquí. Esto es un radical femino. Aquí a lo mejor le suena más a los químicos, pero bueno, esta especie es súper reactiva, es inestable, pero reacciona con todo. Y reacciona con el grafeno también. De hecho, tiene un enlace carbono-carbono, un enlace covalente, un enlace estable. Y nos permite en ese anillo meter lo que queramos. Por ejemplo, grupos funcionales que sean idóneos para meter aptámero y de forma muy específica y rápida. ¿Y cómo lo generamos? Bueno, pues lo que nosotros utilizamos para generar esto es electroquímica. No es más que aplicar un potencial sobre ese electrodo para descomponer una especie química, que es esta de aquí, que tiene este grupo N2+. Esto se rompe y genera el radical que ahora puede reaccionar con el grafeno. Recordad, tenemos que aplicar potencial para que esto ocurra. Bueno, ¿qué ventajas nos da esto? Bueno, que sepáis que aplicando ese potencial yo puedo tener mucho control sobre el sistema. Puedo decidir el número de grupos funcionales que yo puedo meter sobre la superficie del grafeno. Y esto lo vimos. Con respecto al tiempo, nosotros pudimos incrementar el número de grupos funcionales. Os explico ahora qué es esto. Estos son mappings, mapeados de una superficie del grafeno en el transistor. Son en este caso 15 por 15 micras. Se hace a través de una espectroscopía Raman. Bueno, nada, que sepáis hoy que cada píxel de aquí, la intensidad del píxel, se relaciona con el número de grupos funcionales que yo tengo en el grafeno. A mayor intensidad, fijaros en la escala, mayor número de grupos funcionales yo tengo. A mayor tiempo yo aplico el potencial, puedo aumentar el número de grupos funcionales. Lo puedo controlar. Esto es algo ideal, porque yo así puedo controlar el número de receptores que yo tenga y cuantos más receptores al final, más sensibilidad. Algo que también está haciendo Adrián, de hecho lo está haciendo en INL, es que, recordad, esto va a través de aplicar potenciales. Puedo decidir dónde yo quiero tener mis grupos funcionales. Si yo tengo esa red de microtransistores, yo puedo decidir dónde quiero yo meter el grupo funcional y por tanto el receptor. Y aquí hizo Adrián, lo que hizo fue, solo en este lateral del transistor, aplicó el potencial, lo modificó, el otro lo dejó sin modificar, metió aptámeros, evidentemente los aptámeros solo se metieron aquí y solo la parte roja nos dio señal. Esto es ideal, porque yo, imaginaos que no solo quiero detectar un neurotransmisor, quiero detectar más cosas, varios neurotransmisores. Puedo decidir dónde pongo yo el bioreceptor que quiero. Pues aquí puedo poner un aptámero que me detecte serotonina y, por ejemplo, aquí dopamina. Y así puedo tener el doble de información. Bueno, hay un límite de detección muy bajo. Aquí mencionaros que esto lo hizo en estático, es decir, cogió una gota, esto no lo hizo en vivo, esto es a nivel laboratorio, cogió una gota de una disolución, la midió, pero también lo pudimos hacer, bueno, esto es, bueno, este es Adrián, digamos, que puede controlar donde él quiere tener especificidad. Esto lo hicimos en estático, pero Cecilia lo pudo hacer también en flujo, es decir, pudo medir esto en continuo. Tuvimos una señal eléctrica variando las concentraciones en este caso de serotonina, y podéis ver aquí que va respondiendo el sensor en continuo. Límite de detección, bueno, no tan alto como se esperaba, pero bueno, esto sepáis que es un problema del transistor por sí, del diseño del transistor, pero lo impresionante es lo que buscábamos al final, que era la estabilidad. Chechi estuvo torturando el transistor durante una semana, pero torturándolo, es decir, le cambió temperatura, cambió el medio, aumentó la fuerza iónica, varió el pH, metió interferentes, y esto durante una semana. Y al séptimo día volvió a hacer las medidas y vio que aún había respuesta. No la misma, pero teníamos respuesta. Y esto no fue posible utilizando esa aproximación química más débil que yo os había comentado, ¿vale? Que es la que normalmente se utiliza en los biosensores. En ese caso no se obtenía señal, no era tan estable. Por tanto, al final sí pudimos generar un biosensor estable en condiciones bastante drásticas. Y espero en un futuro contaros un poquito más sobre estos transistores, Adrián, que está trabajando en ello, o alguna otra gente del grupo, pero ya en vivo. Vale, podría acabar aquí, pero a mí me gustaría contaros una última parte que está muy relacionada especialmente con la investigación en España sobre implantes. Sí que a lo mejor se sale un poquito de lo que os he hablado, os he estado hablando de biosensores. Ahora os voy a hablar de sensores en general, es decir, nos vamos a olvidar de la parte biológica. Sí voy a continuar con implantes y sí voy a continuar con transistores. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque esta investigación la verdad es que está yendo muy bien a partir de este programa de la Flashing, como veréis ahora.
y es porque estos transistores de grafeno sobre tejido nervioso, sin receptor, olvidaos del aptámero, olvidaos ahora de moléculas, ¿vale? Ahora vamos a hablar de señales físicas. Pero estos transistores son capaces de registrar la actividad cerebral y lo pueden hacer en distintas zonas del sistema nervioso. ¿Os podéis imaginar un poquito el potencial de esto? Y ahora veremos algo, ¿vale? Pero nos va a poder, por ejemplo, mediante estímulos, pues poder rehabilitar ciertas zonas de este sistema, poder tener un diagnóstico respecto a la actividad cerebral de ciertas enfermedades neurodegenerativas, y yendo un poquito más allá en el futuro, puede ser perfectamente una interfaz ideal si yo quiero controlar un implante robótico, ¿vale? Y comunicarlo con mi cerebro a través de la actividad cerebral. Si yo soy capaz de producirla, puedo luego mandar una señal a mi brazo robótico para que funcione. Imaginaos el potencial. Actividad cerebral, muy rápido. Yo sobre esto no soy experto, y aquí los biólogos, por favor, corregidme, pero se puede dividir prácticamente en dos tipos de actividades. Una rápida, con frecuencias altas, mayor de 1 hercio. Bueno, estas están relacionadas con lo que vienen a ser procesos cognitivos, conductuales. Pero hay también una actividad cerebral lenta, una frecuencia bastante baja. Y esta es súper interesante registrarla, ya que nos puede dar información sobre ciertas enfermedades o problemas cardiovasculares. Muy rápido, estos implantes de transistores, de nuevo, sin biomoléculas, con grafeno, son capaces de detectar muy bien ambas actividades cerebrales. La rápida, pero es que también la lenta. La rápida la hacen mejor que los electrodos que se utilizan a día de hoy, tanto de platino como de oro, pero es que la lenta son capaces de llegar a resoluciones que eran desconocidas. Imaginaos, nos está abriendo una nueva ventana de información, ese conocimiento verdadero, que nos pone un poquito más cerca de ello. Potencial es inmenso. Esto se hizo, esto se hizo sobre, se hizo en laboratorio, se hizo en slice de cerebro, pero también se hizo en ratones. Un trabajo similar, pues recordad que os hablaba también de que el grafeno era transparente. Eso también es importante. Imaginaos que vosotros estáis operando en el cerebro, queréis poner este implante y ver la actividad cerebral, pero un médico necesita ver, ¿verdad? Existen a día de hoy implantes similares, pero en vez de utilizar grafeno utilizan metales, como el platino. El platino es un metal, no es transparente. Aquí os pongo, por ejemplo, es prácticamente el mismo implante que el anterior. Os voy a poner un ejemplo de este con platino. Es difícil ver un poquito el tejido que hay por debajo, ¿verdad? Lo que veis ahí es platino. Esto es lo que ocurre con grafeno. Perdonad, no sé por qué no se ve muy bien, pero veo perfectamente lo que tengo debajo. Esto es luz visible. Vamos a introducir un tinte. Con el platino, pues nada, la luz no pasa, la luz que emite el tinte no pasa. ¿Qué ocurre con el grafeno? Esto es un vídeo, fijaos. Soy capaz perfectamente de ver cómo la sangre fluye por aquí. Lo veis perfectamente. El grafeno está... Se puede intuir algún círculo por aquí, pero es transparente. Esto es ideal cuando tú estás operando en el cerebro. Si tú eres el médico, puedes ver lo que tienes debajo. Y esto es infrarrojo. Bueno, es otra bioimagen. En el caso de infrarrojo, pues el platino pues es opaco. El grafeno, en cambio, sí que es transparente. Ya estoy acabando. Y súper importante, estos son cosas que están descritas y han derivado resultados muy buenos que esta empresa catalana con el CEO y la CSO españoles, se llama Inbrain, han conseguido llevar este tipo de implantes a humanos. Es un resultado súper reciente. A 10 pacientes en Oxford les han puesto este implante, han visto de que es biocompatible, es estable, pero es que lo que es increíble es que viendo esa actividad cerebral, en ese implante han sido capaces de diferenciar. Bueno, los pacientes tenían un cáncer en el cerebro. Cuando tienes un cáncer en el cerebro, pues bueno, si puedes, lo ideal es extirparlo, imaginaos, ¿no? Si yo me pongo a extirpar masa cerebral, quiero ser lo más preciso posible. No quiero llevarme de más, es que puedo perder capacidades. Entonces necesito precisión en esa extirpación. Bueno, pues estos implantes, estos sensores, han sido capaces de diferenciar entre tejido cerebral sano y canceroso con una precisión micrométrica. Os podéis imaginar el avance. Es decir, puedo tener tanta precisión que, oye, puedo no causarle efectos adversos innecesarios al paciente. Este resultado creo que es del mes pasado.
súper positivo, algo hecho en España, con una financiación europea dentro de ese proyecto. Quiero destacar este proyecto porque hay gente que cree que este proyecto no ha servido para nada, eso es una mentira en una casa. No digo que lo creáis vosotros, pero es bastante común oírlo en la comunidad. Y de hecho está a punto de conseguir la aprobación de la FDA, estos implantes. Está previsto para el año que viene. Por tanto, esto lo encontraremos en hospitales probablemente en los próximos años. Y esto es todo, ahora sí que es todo. Os presento aquí, bueno, el grupo, el NanoSEF, el cual, como decía antes, codirijo con Jesús, con todos sus integrantes que hacemos ciencia, también a veces nos divertimos, ¿por qué no? Os dejo por aquí, bueno, mi mail en el caso de que queráis contactarme para cualquier curiosidad, lo que sea, y también os dejo página web, perfil de LinkedIn, Twitter, si nos queréis seguir, hacerlo. Publicamos cosas interesantes a veces. Estamos en el CICA, como se dijo al principio, y ya, bueno, eso, agradecer a las entidades que nos financian, a todos los colaboradores, falta gente aquí, pero bueno, he puesto la mayoría, y a todos vosotros por vuestra atención. Pero antes de nada, esto va como las películas de Marvel, a ver si no se me olvida. Nada. Deciros que, aparte de estos proyectos, tenemos uno que se llama Nuevo Sensopad, que espero que poder contaros algo en un futuro, proyecto europeo muy importante. Estamos intentando averiguar el origen de una enfermedad femenina como es la endometriosis, utilizando toda esta tecnología, y espero que en un futuro poderos contar algo más. Nada, ahora sí, gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta, sobre todo... La que queráis, aunque no sea de esto, curiosidades... Mis alumnos de cuarto ya lo tenían claro ya para hacer el trabajo, el reto. Ya lo podían tener aquí. Se lo acaban de explicar en vivo y en directo. Pero como no están, se lo han perdido. No voy a poner la charla. Nada, ni curiosidades, aunque no tenga que ver con eso. ¿Alguna duda? Con ciencia en general. ¿Cómo medís es que fue lo que se me escapó a mí? ¿Cómo medís cuando ponéis el implante o lo que sea? ¿Cómo medís que reaccione o que no reaccione? ¿Que necesitas algún aparato o cómo es? Tú básicamente lo que registras es la intensidad que pasa a través del grafeno. ¿Y cómo eso? ¿Qué conectas para medir esa intensidad? Simplemente la corriente que pasa de un electrodo a otro a través del grafeno. Vale. ¿Recuerdas este...? A ver, ¿dónde hay? Básicamente la corriente que pasa de aquí a aquí a través del grafeno. Yo tengo un potencial constante y la corriente que pasa de aquí a aquí es X. Vale. Ahora imagínate. Yo soy ignorante, pero ¿cómo mido ese potencial? ¿Con un voltímetro? Un multímetro en este caso. Vale, pero que son súper sensibles. Sí, y costosos. Vale. Sí, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Es decir, es algo que puedes encontrar en cualquier laboratorio. Incluso en hospitales. Sí, no es nada del otro mundo, no es nada... Vale. Sí, pero bueno, eso es un avance que ni te cuento, porque es que actualmente se hacen PICs, es decir, se hacen trépanos para... Sí. De cada vez que te están haciendo una monitorización de 72 horas. Eso lo viví yo, vivo en directo 5 días sin dormir, para hacer yo el registro de una persona. Y eso, imagínate, incluso te vas para tu casa, te llevas el implante y te conectas a una máquina y te lo registrará. Claro, no tienes que estar ahí hospitalizado en la cama y que alguien apunte, bostezó, tosió a tal hora, se dio la vuelta a tal hora, se incorporó a tal hora, bebió un poquito de agua a tal hora, porque cada cosa que haces, eso provoca una oscilación pequeña que hay que registrar. O sea, esto es un avance que no os podéis ni imaginar. Especialmente esto último, porque aparte está súper cerca, súper cerca. Lo de los biosensores me queda un poquito, pero esta parte de implantes es algo increíble. Y que sepáis que en esa empresa trabaja alguien de aquí, de A Coruña. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Alberto, no recuerdo, pero hay alguien ahí trabajando, sí. Hizo química. No hizo doctorado ni nada, pero lo cogieron allí, sí. Bueno, probablemente muchos de vosotros terminaréis por ahí también. Sí. Y haréis vuestro spin-off también, o sea, vuestro propio... vuestras propias empresas, digo yo, que vais a hacerlo, seguro. Es lo que tiene haber
un nuevo campo. Como siempre digo... Yo soy químico, quiero decir, aquí a lo mejor os parece mucha historia de electrónica y tal, y de hecho la explico muchísimo porque es de la que menos carecéis, pero es que la química es más que necesaria aquí, la biología igual, y vuestros Yo soy conocimientos de bióloga. nanotecnología que son un híbrido al final. Y explico conociendo todo un lo de poquito más la señalización electrónica. celular. Y te aseguro que trabajamos en eso también, con receptores. Y de hecho, el reto que tenemos en cuarto, Ajá. ya te van a acribillar porque precisamente es con un receptor. Ah, vale, bueno, pues para adelante. Y poner un dispositivo para detectar determinadas moléculas. Ah, Y bueno. tienen que diseñarlo ellos. Y me han propuesto cosas muy interesantes ya. Entonces, a ver, ¿qué sale de ahí? Sí, de interés comercial. Sí, en este caso sí, porque siempre estamos centrándonos en biomedicina. Ajá. Entonces, para separarnos un poquito de la biomedicina, en este caso serían unos sensores, pero fuera del ámbito biomédico. Algo diferente. Pues oye, si necesitáis ayuda o sugerencias, yo aquí estoy. Bueno, preguntas, dudas. No. Tímidos ¿No tenéis? entonces. Tímidos. Qué pena. Bueno, pues te lo dejamos aquí. Bueno. Pues muchísimas Nada, gracias. pues,